Ya estamos en sintonía. Bueno, ya se inicia la grabación, agradeciendo el que nos acompañe en el día de hoy, teniendo como invitado a Luis Jorge Bone para hablar en particular sobre su libro de relatos, Suelten a los perros, pero también para charlar en torno a todo el proceso de creación literaria y la forma en que de la poesía a la narración y también al ensayo. Luis Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Seas bienvenido a este ciclo de la Cátedra Palincesto. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, perfecto. Ok. Muchas gracias por la invitación. Tengo entendido que pues, vamos a estar aquí reunidos y luego se va a subir, ¿no? Se está grabando. Exactamente. Sí, 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 Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este libro, que es el que utilicé como detonador para empezar a reflexionar. Y quizá la primera pregunta, bueno, ha sido merecedor de varios premios, afortunadamente, en tu ejercicio literario. ¿Qué significado en particular este premio nacional Agustín Yáñez en el 2019 y en el género del cuento? ¿De qué manera el premio consolida, estimula, determina, vamos a decir, la presencia del texto en una esfera cultural? sí, bueno, primero que nada, muchas gracias y muy buenas noches a todas y a todos. Eh, la verdad es que es difícil, y cualquier persona que se dedique a escribir lo puede decir, es difícil terminar un libro, es difícil publicar un libro, es difícil ganar un premio, es difícil tener una beca, ¿no? O sea, para escribir. Hay libros a los que yo les digo que es un triple play, ¿no? O sea, es un home run, ¿no? Pueden ser las 4 bases. Que juntan estas cosas, ¿no? O sea, uno compra tantos boletos y se mete a tantas, eh, pues, dinámicas donde se trata de eso, ¿no? De probar suerte, de ver si un jurado le gusta, ver si al editor le gusta, etcétera, que en una de esas, no, pues, terminas pegándole, ¿no? O sea, pasas tantas veces a batear que en una de esas te avientas un jonrón, ¿no? Entonces, este libro es eso, es lo que le llamo un triple play o un jonrón, ¿no? Depende, creo que esto es un jonrón más bien, porque lo escribí con una beca, lo, lo mandé al Yáñez, o sea, lo pude terminar además, lo mandé al Yáñez. Originalmente eran 4 cuentos, son 5. Son 5 cuentos los que finalmente terminaron en el índice, pero originalmente mandé 4 al concurso, porque completaban las 120 páginas, es decir, uno más ya no cabía, ¿no? Entonces, yo sé que es como muy demasiado terrenal o demasiado técnico, demasiado estar contando los centavos, ¿no? Hablar de este tipo de cosas y de decisiones en cuanto a un libro. Un libro, pues a uno le gusta pensar que los libros se crean en el éter, ¿no? Se les ocurren a los escritores en esa forma perfecta y cristalina o por lo menos sólida, ¿no? Que los conocemos y que vienen a decirnos algo de la vida, ¿no? O de
alguna experiencia que nos interese. Pero todas estas decisiones también se topa uno con ellas, ¿no? Es decir, uno se ensucia las manos, se mete abajo del motor, este, entrena, se equivoca, se cae, etcétera, y también decides en qué equipo juegas, qué posición quieres, si bateas esta o la otra, ¿no? O sea, todas esas decisiones que son, digamos, a ras de cancha, ¿no? Entonces, yo esos cuatro cuentos, dije, pues creo que ya están, ¿no? Y que hacen una cosa ahí sólida, pero a mí me faltaba algo, ¿no? O sea, a mí me faltaba, yo decía, es que como que no termina de amarrarse, ¿no? En mi cabeza el libro. Y tenía ya una historia, ciertos personajes, ciertas escenas, ciertas cosas que quería como explorar en otro texto. Entonces, cuando se da el fallo, eh, y pues me dicen, oye, pues vente en 2 meses a recoger tu lana. Pues yo me sentí como muy en confianza, ¿no? O sea, esas cosas que ya nada más, eh, ya se acabó la tensión, entonces lo que haces es disfrutar, ¿no? Y un poco me fui, me fui a ese texto pues, con confianza, ¿no? Lo escribí, lo terminé y dije, ahora sí ya está, ¿no? Además lo puse en medio. Hace muchos años, cuando yo tenía como 19, un poeta, teatrero, muy buen amigo de Coahuila, me dijo que lo que se escribe al último casi siempre va en medio. Y yo decía, pero ¿cómo sabes esas cosas, no? Y lo he ido comprobando. La verdad es que lo que se escribe al último en el tiempo, regularmente son cosas que ya están conscientes de todo un arco, todo un traslado, ¿no? Entonces, va muy bien que estén en medio como para jalar, ¿no? El final y el principio, ¿no? Es que es como un punto de encuentro y me parece muy real, ¿no? Y muy acertado esta noción, ¿no? Esta idea. Y terminé el índice ahora sí con los 5, se los pasé a mis editores de Era. Y este libro tuvo la suerte de que poquito después llegó la pandemia. Entonces no salió precisamente como muy rápido, sino pues las editoriales estaban buscando cómo sobrevivir. Las editoriales en la pandemia recibieron un golpe, sobre todo las independientes, es decir, las que no son de grandes grupos, las que no dependen de estos grandes grupos, eh, recibieron pues el peor efecto, ¿no? Un gran golpe. Y yo pienso que todavía no se recuperan. Es más, yo pienso que la pandemia llegó a cambiar el panorama editorial y no es que se pueda recuperar, es que se cambió la línea temporal, ¿no? Y ya este presente es otra cosa totalmente distinta, ¿no? No nos imaginábamos que esto podía ser en 2019. La cosa es que, pues sí, gana el premio, se los paso. Claro, me dicen, pues va a tardar un ratito. Y luego aparece la pandemia, me preguntan si lo podemos sacar en libro electrónico para que la gente lo lea. Yo, que soy un señor de los de antes, pues me saca un poco de onda y digo, es que si no hay objetos, si no hay papel, yo siento que no pasó, ¿no? Realmente. Y al final de cuentas, pues se tarda otro año más. Yo estoy en Alemania, porque a mi esposa le dan una beca para ir a vivir un año en Alemania y establecer pues, como lazos culturales, etcétera. Y entonces yo voy de agregado cultural y estamos allá mientras el libro sale. Entonces, cuando vengo aquí y conozco el libro tiene algunos meses, ¿no? De que ya había salido. Eh, y finalmente, pues está ya en las librerías. Pero
no es que todas estas cosas que pasaron y estas buenas cosas que le pasaron al libro y que me pasaron a mí, no es que yo sepa jugar muy bien al pool, ¿no? A la carambola, no, es que pues, más bien hay suerte y hay azar y hay mucha insistencia, ¿no? Ujú. Como que hay libros afortunados y otros que, no quiero decir desafortunados, pero que tienen caminos más riesgosos para que finalmente se consoliden, ¿no? Y Ahora, batallan. sí, en el terreno literario, veo que, bueno, eres poeta, eres narrador, también trabajas ensayo, pero creo que eres un poeta que le gusta contar historias. ¿Sí? Entonces, inclusive estos cuentos que me dan, en una relectura, me dan la idea de pensar hasta dónde se aproximan a una novela, ¿no? Porque son cuentos tan sólidos, tan profundos, que se expanden, ¿no? Como que de alguna manera se abren a esa posibilidad. Entonces, ¿cómo concilias los géneros en tu creación? Por ejemplo, en Toda la soledad del centro de la tierra, esa amalgama se me hace una fórmula maravillosa que con toda la crueldad y la violencia se mitiga con la poesía, ¿no? Entonces, incluso aquí, bueno, también se mitiga con esos tintes de humor, ¿no? Que es como para llenar el vacío. Pero, ¿cómo transitas por los géneros cuando estás en un proyecto? Porque en alguna entrevista comentabas que te había llevado mucho tiempo estos relatos hasta que finalmente los armaste, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a esa definición de cuál va a ser la modalidad genérica por la cual vas a optar? Bueno, hay dos respuestas. Una es la quejumbrosa y otra es como la un poquito más alegre. Ok. La quejumbrosa es esta. José Emilio Pacheco, yo lo traté como casi toda la comunidad literaria de aquellos años. Lo traté poco, convivimos algunos días en una feria en Oaxaca. Nos presentó Marcelo Uribe, cuando de hecho antes de abordar. Entonces, Marcelo casi me dijo, oye, te presento a José Emilio, platiquen, ¿no? Ujú. Tengo que ir por unas cosas a la tienda, ¿no? Y pues yo sí me quedé así como, pues, yo le quería decir muchas cosas, se las pude decir así a lo largo de los 2, 3 días que convivimos. Era un tipazo, ¿no? José Emilio. Ujú. Y cuando yo le dije que le tenía que agradecer que al leer sus libros, ¿no? Sus obras en distintos géneros, eh, yo había sentido que me estaba dando permiso de hacer lo mismo. Mm. Eh, yo dije, oye, pues si él hace una novela y luego cuentos y luego poesía y luego ensayo y luego hace otra cosa y lo traduce y luego hace crónica cultural y hace una cosa como de memoria familiar y etcétera, y hace crítica. Dije, pues es que, o sea, yo me siento atraído por eso, ¿no? Yo quiero hacer eso. Yo desde siempre sentí que me iba a aburrir mucho si me dedicaba a una sola cosa. Mm. Eh, entonces, cuando se lo dije, me dijo algo que nunca se me ha olvidado, me dijo, tú y yo vamos a ser autores divididos toda la vida. Es decir, que vamos a estar repartiéndonos en una y otra cosa. Sí, y la gente, los lectores van a poder escoger de ahí. Ellos van a decidir y a lo mejor para algunos vas a ser solo poeta. Y me dijo, yo tengo amigos que solamente me leen la poesía. Tengo amistades, lectores que solamente leen mi narrativa y otros que solamente leían su columna, ¿no? Sus inventarios.
Entonces lo consideraban entre crítico, periodista, cronista cultural, etcétera, ¿no? Y para ellos el poeta no importaba, o el cuentista no importaba, o el novelista, o etcétera. Escogían una sola cosa. Decía, déjalos que escojan, me dijo. Tú y yo podemos ser todos esos, pero solamente para nosotros. Ujú. Y, y fue un momento muy bonito, en realidad. Nunca me había puesto a pensar eso. Ahora, la queja va aquí, o la quejumbre va aquí. De pronto no es tan, no es tan, como tan glamuroso como yo lo pensaba, en el sentido de estar en una especie de computadora o ser como Tony Stark, ¿no? Tiene estos desplegados holográficos y entonces hace esto, ¿no? Y le mueve y quita una cosa y otra pantalla ¿no? Y todo lo mueve para allá y trae otra cosa, ¿no? Y empieza a mover y a construir y no sé qué. Pues uno así se imagina, ¿no? Y está bien, porque si no uno no se aventaba, ¿no? A las cosas difíciles. Eh, pero te imaginas eso y lo que es en realidad es que no sé si se acuerdan de ese truco que eran, no me acuerdo si se llamaban los platillos chinos o algo así, que era en una mesa Mm. hay como varias varillas y le ponen un platillo, un plato arriba y entonces empiezan a girar, ¿no? Y se trata de tener en equilibrio y girando todos los platos. Y entonces, pues uno se va cayendo y le hacen, ahí al circo, ¿no? De que ya se va a caer y otra vez le dan vuelo a otro y lo mantienen y lo hacen una especie de coreografía, ¿no? Yo a veces me siento así. A veces me siento como, no sé, en los últimos años he escrito mucho un proyecto de novela eh, y de pronto digo, oye, ¿y los cuentos? Y entonces empiezo a escribir ciertas cosas. Y luego también digo, bueno, y ese otro proyecto que era como un ensayo, y qué onda con eso, ¿no? Y también me voy un poquito a aquello, ¿no? Y luego digo, oye, pero pues las novelas, ¿no? O sea, qué onda con aquello otro y me regreso. Y, y la poesía no me preocupa en realidad porque la poesía, como el espíritu que sopla donde quiere y cuando quiere. Es decir, yo nunca me separo de eso, siempre estoy atento y a veces es muy intensamente y a veces no, a veces un poquito más alejado, ¿no? Pero la poesía cae, porque pues, es una manera de ver las cosas y es una manera de escuchar y es la voz extraña que dice Fabián Casas. En fin, son como distintas maneras de ir abordando todo esto, ¿no? A veces es grato, a veces es más preocupante, a veces pues, dices, a todo le doy, a nada le pego, ¿no? No termino nada, estoy con una cosa y con otra, y de pronto digo, ya tengo todo el libro, nomás me falta escribirlo, sí, pero aquel tiene 50 páginas y aquel tiene 150, y entonces, ¿qué hago, no? Es, 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 es difícil. Ahora, la verdad es que la parte más feliz de esto es que hay una cosa a la que le podemos llamar moldes mentales, en los que va cayendo el material, ¿no? Es decir, siempre está ese fetiche eh, de toda persona que escriba, de decir, es que estoy rompiendo las reglas de los géneros, ¿no? Es que estoy combinando narración con memoria y no sé qué. Yo digo, pues, güey, todos hacemos lo mismo. O sea, todos estamos haciendo lo mismo. Y de obedecer un poco, ¿no? La estructura, pero romperla cuando se pueda, ¿no? Combinar, mezclar. Y, y entonces, estos géneros, la particularidad o una de las bondades que tienen es que
nos moldean ciertas formas de la cabeza, ¿no? O sea, a ciertas partes de la sensibilidad nos dan forma. O sea, para mí la poesía tiene una especie de entrada, ¿no? Muy particular en mi percepción, en mi sensibilidad. Y de repente es el sonido. O sea, no la metáfora, ¿no? Es el sonido. ¿Cómo se oye esto? ¿No? Hay una voz diciendo tal cosa. Y de hecho, hoy me pasó, y escribí algo y fue casi como oírlo. Y, y si le daba claridad a esa voz y decía, claro, se parece a esto y a esto, dije, pues es un poema y ahora hay que llevarlo, ¿no? Y descubrí otras cosas y esa cosa como de improvisación que se da y vas de una idea a otra. Se trata de que no sea una representación de algo, sino una cosa en sí misma, una experiencia en sí misma. Una experiencia con el lenguaje, sobre todo, ¿no? Y la poesía es eso para mí. Entonces, hay esta entrada. Hay esta otra entrada que es mucho más amplia, mucho más grande, mucho más lenta, que es la novela, por ejemplo, ¿no? Hay esta otra entrada que es, digamos, un poco a la mitad de las dos y que podría ser más cuadradita, ¿no? Que es el cuento. Eh, y hay otras que son para un proyecto de ensayo, para un proyecto de memoria personal o para un proyecto de crítica, ¿no? De lectura. Y así uno va juntando, yo siempre digo, y es cierto, que yo tengo en la cabeza como 10 libros que me puedo poner a escribir ahorita, y unos muy avanzados, ¿no? Y que existen y que les he dado años de escritura, y otros de los que tengo el título y el primer párrafo, el título y el índice, ¿no? El esqueleto. Entonces, pues como ir saltando entre géneros, a veces es muy grato, pero a veces también es difícil. Bueno, es una búsqueda, ¿no? También de encontrarle, como tú dices, el tono, la forma, más allá de ser un transgresor de la acción o demás, ¿no? Sino de buscar cuál es lo que encaja con el ritmo, el tono de la narración. En este ciclo, Nuevas Miradas para Narrar el Norte, algo muy interesante en Suelten a los Perros y también en la novela Toda la Soledad, es la cuestión de la cartografía espacial y la cartografía humana, la presencia del paisaje. ¿Cómo el norte sigue siendo tu equipaje de viaje, narrativamente hablando, ¿no? ¿De qué manera resignificas ese territorio, ese espacio en el cual colocas a estos personajes que transitan, en el caso de Suelten a los Perros, por las pérdidas? Sí. Bueno, hay una frase de Ricardo Piglia que a mí me gusta mucho y dice, en la escritura aparecen lugares, van apareciendo los lugares. Es decir, en el acto de escribir, uno va descubriendo cómo aparece ese lugar. Yo lo noté hace años, cuando David Toscana, yo era un muchacho de 20 y tantos, y él, un señor de 30 y tantos, quizá 40, o 40 y tantos, me dijo que él escribía, pues que uno escribe de su lugar, no sé qué, y me dice, sí, yo escribo de Monterrey, ¿no? Siempre escribo en Monterrey. Y luego ya no, con La Ciudad que el Diablo se llevó, ya pues, empezó a irse a otros lados. Incluso un poquito antes, en los puentes de Königsberg. Y me dijo, sí, pero yo no escribo de Monterrey, me dice, yo escribo de un Monterrey que yo tengo en la cabeza y que ya no existe. Dice, es aquel en el que uno se podía, como lanzar en bici por la pendiente del obispado, ¿no? Si ahorita ya no se puede. Ya no es posible, dice. Entonces, pues sí, yo escribo de Monclova, pero
en realidad es que el lugar va surgiendo conforme uno va poniendo los colores, ¿no? Entonces dices, o sea, tomas una decisión y dices, pues claro, es Monclova, ¿no? Ujú. Este, o es Saltillo, o es Monterrey, o es el desierto, o es la carretera, o es Cuatro Ciénegas, o necesito que sea esto, ¿no? Y tomas esa decisión. Pero por principio, a mí me gusta mucho esta idea de Piglia de, pues es que empiezas a dibujar y luego dices, obviamente volví al Me lugar que, proyecté, ¿no? sí, 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 o sea, obviamente volví a ese lugar. Eh, la Monclova de la que yo hablo ya no existe también. Yo acabo de ir hace poco por un asunto familiar, hace menos de 2 meses, y es otra ciudad. O sea, yo me sorprendo, hay calles que ya no se pueden cruzar, hay cosas que ya no existen, hay cosas nuevas. La gente también es como si yo fuera un extranjero, ¿no? La ciudad, alguien a quien nadie conoce, ¿no? Eh, y reconozco muchas cosas también a la vez, ¿no? El habla de la gente, la apertura y la calidez de la gente. Te puedes poner a platicar con la enfermera que te inyecta y terminas diciéndole dónde puede venir a comer mole, ¿no? Cuando venga a Puebla. Y esa es la gente de Monclova, ¿no? Esa es una cosa que a mí me gusta mucho. Ahora, pasándonos un poco a lo de los personajes, sí, yo me sorprendí un poco cuando vi el título de la charla y decía personajes fracasados en zonas muy fregadas, ¿no? No me acuerdo cómo dice, ¿no? Ajá. Y yo sí, pues dije como Homero Simpson, ¿no? ¿Por qué lo dice tan brusco? Este, Apunto que algo hay, ¿no? Pero ¿por qué lo dice tan brusco? ¿Se acuerdan de esa, no? Sí. No, no, dígamelo derecho, no use palabras así. Ay, ¿por qué lo dice tan brusco? Pasó lo mismo. Yo a estos personajes los veo como con un corazón muy grande, con limitaciones de la educación sentimental de generaciones anteriores. Estas generaciones también tienen sus límites en su educación sentimental, pero bueno, se van a dar cuenta después, es la ley de la vida. Pero bueno, con sus limitaciones, con sus traumas, con sus necesidades, con sus silencios, esto no lo puedo decir, y a final de cuentas, pues yo le puse al libro así, suelten a los perros, porque no hay perros en todo el libro. Se oyen los ladridos de alguno, pero es en realidad como esta cosa de que los personajes están atados como a una especie de eso, de limitación, de ceguera de sí mismos, de miedo, ¿no? De atavismo emocional, eh, y en algún momento deciden aventarse, ¿no? Y vivir la vida de otra manera. Ujú. O tomar una decisión buena y algunos una decisión pues, no tan buena, ¿no? Eh, hay quien me dijo que el segundo cuento, por ejemplo, el del papá que se lleva a su hija, ay, es que es muy poético y no sé qué. Yo dije, pues sí, pero a la vez es la peor decisión que pudo tomar, ¿no? Claro. Yo estoy consciente de eso. Es la peor decisión que pudo tomar. Y dice, ay, es que la vida no le dejó de otra. Digo, no, siempre se puede hacer de otra manera. Pero esas cosas es las que sirve mucho preguntarnos, ¿no? Es decir, el arte, la creación es para eso, es para que tú te pongas enfrente y veas qué imagen y cómo te proyectas y cómo lo ves y luego digas, ah, caray, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo ofendido por tal? ¿Por qué me estoy sintiendo entusiasmado por tal? ¿Por qué me cae bien tal? ¿No? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de apoyar a fulano o tal decisión, ¿no? O de identificarme por qué esto me hace llorar, por qué esto me hace feliz, qué estoy encontrando ahí, ¿no? Y esos personajes, lo que yo encuentro en ellos es esa posibilidad de sentirse libres
como por un instante. Y entonces, esta frase del soneto de Rainer Maria Rilke, que bueno, ya sé cómo se pronuncia en alemán y es Rainer Maria Rilke. Y nosotros le decimos Rilke, ¿no? Suena bonito. Sí, este soneto, que es muy admirado por mucha gente, y es el torso arcaico de Apolo, ha sido tan admirado por tantos creadores, por tantos poetas, y los emociona de una manera tan profunda, porque encarna a la obra de arte, ¿no? Es como la función de la obra de arte por excelencia, ¿no? Del objeto. Y pues es una éfrasis de un torso, ¿no? De un torso esculpido, que no tiene cabeza, no tiene brazos, es puro torso, ¿no? Y todo el soneto se tiene la sensación de que alguien te está viendo. No hay cabeza, pero alguien te está viendo. No hay brazos, pero hay algo ahí. No hay sexo, pero algo se adivina que estaba ahí, ¿no? Y sigue brillando y te sigue viendo. Y luego tiene ese final que es estremecedor y que dice, ni siquiera es todo el verso último, sino es un cachito del verso. Dice, debes cambiar tu vida. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Los libros, los cuadros, las películas que no son, ¿no? Que no están hechas como obras de arte verdaderas, ¿no? Obras de arte, ¿no? Que no están hechas por algoritmos o por conveniencias, ¿no? Las obras de arte nos dicen, debes cambiar tu vida. Y bueno, eso a mí me conmueve mucho, ¿no? Entonces, enfrentarme con algún poema, un libro, un cuento, que me diga, ya no puedes seguir pensando como pensabas, ¿no? Esto es nuevo y lo tienes que tejer, ¿no? Ahí en tu experiencia. Entonces, pues sí, estos personajes, y en realidad no es una cosa buscada, pero sí, en algún momento me doy cuenta y me identifico como con esta función de alguien cambió su vida, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Y creo que en ese sentido hay valentía, ¿no? Porque son personajes que están anclados, pudiéramos decir, en una rutina, en un tedio, en una vida totalmente monótona o con un gran vacío, pero pues toman una decisión, buena o mala, pero se envalentonan y se atreven a hacer algo que pueda darle pues, sentido a su vida, ¿no? Bueno, quiero invitar porque Luis Jorge Bonero se tiene que retirar muy puntual a las 8 porque tiene un evento, a la gente del público que quiera participar, preguntar, hacer algún comentario, nomás levanten la manita y le doy la palabra a cualquiera de ustedes, y si no, yo sigo aquí preguntándole. ¿Alguien quisiera extrañar algo? Toño, adelante. Adelante, Toño. No me Sí, a ver, sí. preguntar, bueno, no he leído a Luis Jorge, me gustaría saber dónde se pueden conseguir sus textos. Esa es la pregunta. Bueno,
Sí, hay algunos que se pueden conseguir en Ediciones Era, incluso la editorial tiene servicio de envío. En el Fondo de Cultura Económica hay otros 2 o 3, hay fondos, librerías del fondo en muchas partes del país, y la novela que se mencionó hace rato, ¿no? De Toda la soledad del centro de la Tierra, y creo que son los más asequibles, ¿no? Por editorial, en las páginas de la editorial, o en la muchas veces heroica Busca Libre, ahí también. Amazon. Sí, en Amazon, hay opciones. Entonces, si le ponen ahí, hay algunos que incluso te los mandan al otro día o a los 2, 3 días. Creo que es un buen momento para poder conseguir libros, ¿no? A veces se consiguen con facilidad. Ok. ¿Alguien más que Sí, quisiera gracias. hacer un comentario o una pregunta? Si no, yo quisiera que platicáramos un poco sobre el primer personaje de mi vida con las plagas, Ujú. donde se pone en tela de juicio el estereotipo masculino, ¿no? Y también es como el descenso al infierno en la vida del personaje y al final la salida del túnel. O sea, a lo que voy es que es un cuento donde el personaje se está derrumbando. Ahí pudiéramos inclusive decir como una situación casi patética, pero que luego se contrasta con el humor que se va destilando poco a poco en la historia y que quizás sea lo que empuja a que luego finalmente diga, vámonos de aquí. ¿Sí? Entonces, desde tu figura de escritor, Ujú. varón, ¿cómo pones en tela de juicio la masculinidad del personaje? Porque esas cosas que ahora se llaman nuevas masculinidades, Ujú, para mí es algo que existe desde hace mucho. Es decir, esta cosa, por decir algo, sensible, que descree de muchos mandatos, de conquista, brutalidad, de enfrentamiento, violencia, em, derecho, eso, el más apto, la supervivencia, y en realidad se inclina como por otros, por el conocimiento y la investigación de la vida por otros medios. Eh, Hay una cosa que me gusta mucho del epígrafe que escogí para el libro, y es de ujú, Ricardo Piglia, precisamente. El hombre herido en el corazón puede por fin mirar la realidad tal cual es y percibir sus misterios. Es decir, el hombre que está en contacto con su dolor, con su pena, con su fragilidad, puede ver la vida de otra manera. ujú. Y para mí lo fue así. Es decir, yo era ese tipo de muchachito, yo era ese tipo de niño. Eh, yo siempre estuve en contra de cualquier forma de violencia, incluso la deportiva. Pero no me gustaba, o sea, esa sensación de tener que herir a alguien o que me hirieran, yo decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, prefiero que no pase nada, ¿no? Y además ser valorado por eso y ser puesto constantemente a prueba, ¿no? Es decir, tienes que discutir tu lugar diariamente. Pues yo decía, mejor ahí muere, ¿no? Mejor empiecen a decir lo que me van a decir, porque yo no quiero, ¿no? O sea, yo más bien estoy observando otra cosa, estoy disfrutando otra cosa, ¿no? Es eh,
eso, la introspección, el silencio, la lectura, la música, la creación, vivir las emociones, también como un torbellino y también nunca con tranquilidad total, ni con un control y estando por encima de las cosas, sino que te interesan otras cosas de otra manera, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que estos personajes eran un poco así. Y de hecho, los del libro pasado de cuentos, los del libro anterior a de cuentos, que es figuras humanas, esos también, o sea, también me dijeron, oye, como que no son los machos, no son los machos, no es el estereotipo de macho mexicano, ¿no? El macho latinoamericano, esa cosa de, luchó por la chava y la conquistó y se la llevó. Pues no, ninguno hace eso. ¿Por qué? Pues porque me interesaban otro tipo de cosas, ¿no? Me interesaban otro tipo de experiencias, incluso la experiencia del rechazado, ¿no? Del que ya lo olvidaron, del que no está esperando que su vida tenga sentido por eso, sino está con otro tipo de experiencias, o está con otro tipo de duelo, o le interesa la amistad, o le interesa, no le interesa la subordinación, sino la horizontalidad, ¿no? Ujú. Hablar entre iguales, ¿no? Entonces, estos personajes a mí eh, estos personajes a mí me atraían mucho y siempre me han atraído mucho, ¿no? Creo yo que eh, los hombres pueden ser de muchas maneras. Y a mí, o sea, a mí me parecía muy natural. Más bien, lo curioso es, cada vez que alguien diga, es que los hombres tienen que ser de esta manera, yo siempre digo, seguramente yo no voy a encajar ahí, no, ya hay un problema, pues seguramente yo no voy a encajar ahí. Sí. Ujú. Bueno, Carlos Urani, ¿quieres hacer un comentario? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Ahora que preguntó José Antonio García dónde conseguir tu literatura, mi pregunta es, yo he sido, o sea, no he tenido el rigor para leerte como en orden, ¿no? A veces soy muy cuidadoso en seguir las publicaciones de los autores, de mis autoras favoritas, y en tu caso tengo poemarios, te he leído como de manera aislada por aquí y por allá, en alguna feria, de repente tengo 2 libros tuyos, pero ¿cuál sería, o sea, sí, así como decía José Emilio Pacheco sobre que tus lectores decidan, ¿cuál sería tu consejo para el lector? ¿Cómo empezarte a leer? ¿En dónde? ¿Cuál sería el libro que dices, mira, este es el que ahorita me identifica más o por dónde entrar a tu literatura? Sí, O la carta de entrada, ¿no? sí, muchas gracias. Pues en realidad es bastante azar. Yo creo que depende, yo siempre digo, depende de lo que te guste. ¿Te gustan los cuentos? Hay cuentos. El cuento fantástico, hay de cuento fantástico, ¿no? Hay 2, Cavernas y La Noche Caníbal, que están en Era y en el fondo. ¿Te gusta el cuento realista? Pues están estos 2, ¿no? Los que acabo de decir. Y otro que se llama Largas filas de gente rara. La novela, pues tengo un par, ¿no? También. La poesía, pues es el que más tengo, ¿no? Tengo como, no sé, más de 10. Y ahorita va a salir otro este año. Ensayo también tengo, ¿no? Entonces, pues más bien depende de qué te guste, ¿no? O sea, pero si alguien me dice, no, pues es que a mí me gusta de todo, yo diría, bueno, y los escritores siempre tenemos esta trampa, ¿no? No, nunca decimos que nos gusta más otro, sino el último. O sea, siempre decimos, no, el último. O sea, suelten a los perros en cuento,
la novela, Toda la soledad del centro de la Tierra, en ensayo, pues este libro que me publicaron en Ciruela, que se llama Cámaras Secretas, es un ensayo sobre la enfermedad del cuerpo y el dolor en la literatura, y de poesía, que viene, o sea, es decir, espérame unos 2, 3 meses y ya sale, que se llama Antiguas canciones Zen de nuestro amor y nuestro odio, y va a salir en ERA. Entonces, si me aguantas un ratito, ese es el que yo diría, porque ese es como lo casi nuevo, porque pues ha esperado y todo, y tiene su rato. Yo ya que lo terminé y estoy escribiendo otras cosas, y sí, el poema que escribí ahorita en la tarde, digo, pues esto es lo que me representa. pero es esa cosa de lo que hacemos siempre tiene un delay, ¿no? Sí. Lo que hacemos y lo que estamos presentando siempre estamos llegando tarde incluso a eso, ¿no? Y pues es lo que es, nada más. El artista, el creador, siempre llega tarde. Oye, también hay que referir que tienes escritura a 2 manos, o sea, bueno, a 4 manos. También háblanos de esa experiencia, porque Sí. tenemos aquí a Raúl Aníbal, que también ha escrito a 4 manos con su hermano, pero y estás también escribiendo con otro escritor. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de vincular los 2 enfoques, 2 escrituras, 2 estilos, Sí. y armonizarlas en un solo? Sí. Es el polvo que levantan las botas de los muertos, que tiene 2 cuentos largos, que escribimos Julián Gerber y yo, que pues primero se hicieron como parte de una novela muy grande, con otros escritores y otras escritoras, y después ya cuando cumplió su ciclo esta novela, este proyecto, dijimos, oye, es que pues tu cuento y el mío tienen mucha relación, entonces, y como Julián fue el editor de aquello, él lo tenía muy bien visto, y me dice, oye, ¿por qué no juntamos las 2 cosas? Y entonces fue como coronar, digamos, esa colaboración que habíamos tenido, como desmarcándonos y juntando su cuento y el mío. Y sí, o sea, es como... a mí me cuesta mucho la escritura como colaborativa, pero la admiro mucho. O sea, por mi personalidad, me cuesta mucho prestar mis juguetes, ¿no? Pero admiro mucho estos ejercicios, es decir, me gusta mucho. Quisiera volver a hacerlo en algún momento, me causa mucho interés, y de hecho ahorita estoy leyendo algo que escribió Roberto Bolaño con Antonio García Porta, ¿no? Precisamente por eso, porque hay un laboratorio muy interesante en eso, ¿no? Entonces, y bueno, nada más, vi por aquí en el chat que alguien decía de Juan Gabriel, que luchó con un México bastante macho. Pues sí, yo tengo en mi santoral a Juan Gabriel. O sea, yo lo considero un gran poeta, y me parece admirable, ¿no? O sea, me parece un gran artista, ¿no? Y lo canto, y me emociono y lloro con sus canciones, ¿sí? Pero en fin, nada más era para conectar con lo otro. Me puedo quedar 10 minutos más, ya me dijeron que empezamos un poquito a las 8:10, lo otro, entonces me puedo quedar un poquito más. Si hay viada, pues nos vamos. A mí me gustaría preguntarte también, Luis Jorge, si ya se ha rebasado ese señalamiento de
la narrativa del norte. Ya de alguna manera ya se dio vuelta a ese capítulo o se te sigue considerando por ser oriundo de Coahuila todavía como un escritor con esa denominación de origen, hasta donde el norte se ha posicionado en el mapa literario ya en otra tesitura. Es una pregunta compleja, ¿no? Que se tiene que ir respondiendo por partes, porque en las circunstancias socioculturales actuales, que tienen que ver, más bien, que son afectadas por la tecnología, por la economía, por las redes sociales, ¿no? La esfera de lo virtual. Parecería que las escrituras regionales no están tan claras ni importan tanto como un generador de movimiento, de ideas o de colaboración o de lectura, de intercambios, como en los 90s, por ejemplo, como en los 80s. Uh-huh. Yo un poco alcancé esas dinámicas. Yo recuerdo que en los 80s y en los 90s, incluso me platican mis amigos que son un poco mayores que yo, que en los 80s, final de los 70s, las escrituras locales se abrieron a lo regional. Es decir, se empezaron a hacer redes de... yo recuerdo muy bien, yo entré a eso, la red que había como de gente de Coahuila que íbamos a los talleres de Monterrey, ¿no? De Nuevo León. Traíamos a los regios, ¿no? A que leyeran, a que nos dieran un taller, y gente de la Ciudad de México iba a Nuevo León, bueno, nosotros también íbamos para allá, ¿no? Íbamos de cachirules, y con Rafael Ramírez Heredia, por ejemplo, que incluso pues, es del norte, ¿no? Era del norte también, Tamaulipas. Entonces, esa literatura regional que también tenía en Chihuahua, tenía una identidad y tenía varios focos, ¿no? Sonora, Culiacán, la frontera. Yo me acuerdo que decíamos, se leía desde el centro y se decía, bueno, ustedes los del norte. Yo decía, ¿cuál norte? El norte del desierto, el norte de la frontera, el noreste, el noroeste, el norte de las grandes ciudades, que es Monterrey, el norte del desierto, que es Coahuila, ¿no? Monclova, y ahí pues empezaba una discusión padre, ¿no? Porque eran como cosas de colaboración y también de como destinos, ¿no? Las horas de junio, me acuerdo de esos encuentros, donde mucho norte se daba cita ahí para leerse, para emborracharse, para conocerse, para enamorarse, para tantas cosas, ¿no? Y esos intercambios volvían poderoso ese diálogo. ¿Por qué? Porque pues estábamos lejos del centro, ¿no? Para empezar. Ahora creo que es distinto porque no hay... casi todo el mundo se quiere desmarcar muy pronto, ¿no? Y hay momentos, más bien, hay elementos que parecieran darle como un carácter definitivo, ¿no? Como a ese momento, ¿no? De querer desconocer. Pero sigue habiendo una narrativa, más bien, sigue habiendo un momento en el crecimiento de todo escritor, toda escritora, poeta, lo que sea, donde lo que menos le interesa es el patio de su casa. Lo que menos le interesa es su colonia. Quiere ir lejos, ¿no? Quiere escribir de lo que no está cerca, quiere escribir de lo que no es suyo, quiere escribir de lo que desconoce. Pero luego regresamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que pues siempre sí, ¿no? Aquí había algo valioso, etcétera. Entonces yo pienso que
la literatura depende menos de lo que hacen los creadores, porque los creadores siempre están haciendo algo, pero depende más de la manera de leer. Depende mucho más de que seamos como arrojados en ese aspecto. Me acuerdo que en la Ciudad de México era muy conservadora la manera en que leían, y entonces decían, los bárbaros del norte, ¿no? Y se lo perdieron, ¿no? Y entonces cuando todo esto los rebasó, se sintieron así como, ¿y estos cuates de dónde salieron? Pues, güey, llevamos 20 años acá, ¿no? Entonces, a riesgo de meterme en broncas, yo diría que leer conservadoramente y pensar que pues, solamente Europa, por ejemplo, ¿no? Yo desconfío bastante de su manera de leer. Ellos piensan que son la neta del planeta, ¿no? Y que tienen el refinamiento y la cultura y no sé qué. Y digo, sí, pero es una sola manera de entender, ¿no?, el hecho cultural, y es una sola manera de expresarlo, ¿no?, y de leerlo. Y leerte demasiado, o leer el mundo demasiado desde tu ombligo, pues hay que ser conscientes, ¿no? Y esa cosa, no ser conscientes, nos hace conservadores en la lectura. Claro. Bueno, Pedro Zelaya, tienes una pregunta. Vamos a ir cerrando con esta intervención, pero adelante, Pedro. Hola, solo un comentario y concuerdo con el escritor, ¿no? De que muchas veces uno cree de que España es como la panacea de la lectura, pero hoy en día, como que yo estuve en un conversatorio, escuchar a una escritora decir de que los indígenas no pueden hablar español, me parece algo aberrante, ¿verdad? Escucharla a una persona que se dedica a la corrección y a la escritura y que en pleno siglo XXI diga este tipo de comentarios. Entonces uno piensa de que nosotros aquí en América Latina no tenemos buenos escritores, ¿no? O en Centroamérica, ¿no? Que pensamos de que no podemos leer a un Ramón Amaya Amador, a una Denia Nelson, a otros escritores, ¿no? Yo me estoy concentrando en Honduras, ¿no? Porque soy de ahí. Entonces, leerlos a ellos me hace reflexionar de que ¿por qué buscar hacia afuera si lo que está adentro es muy bueno? Solo que nosotros siempre, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Las élites siempre han visto hacia afuera y después nos echan las culpas a nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Sí, pues yo a veces digo, ¿no?, que pecamos de malinchismo y pensar que lo de fuera es mejor que lo de casa, y hay que valorar y apreciar lo que tenemos en nuestro entorno, que es muy rico. Les voy a pedir para despedir a Luis Jorge, los que puedan abrir su camarita para pues darle un aplauso virtual, el agradecimiento por estar aquí. Siempre es un gozo escucharte y estaremos muy atentos de tu próximo libro de poesía, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por este espacio y a todos por acompañarnos. Como viste, Pedro nos acompaña desde Honduras, hay gente de Juárez, hay gente que está en Estados Unidos, pues hay gente que está en Ciudad de México, entonces hay gente, mira, ahí está Jareli que está en Chile. Entonces, bueno, pues desde diferentes lados te leemos, te escuchamos y nos enriquecemos como público. Y la puerta de entrada con la que lleguemos va a ser satisfactoria, eso es indudable. Entonces, mucho éxito que viene, Luis Jorge, y seguimos en contacto. Sí, pues muchísimas gracias, y nada más decir como hacer hincapié en esta idea, más que arrojados en la escritura, tenemos que ser arrojados en nuestra manera de leer. O sea, tenemos que desafiar como nos han dicho que se lee. La escritura y la creación tiene una gran parte
participa el inconsciente, ¿no? Los materiales del inconsciente, como el sueño, etc. Y eso es un poco incontrolable, ¿no? Hacemos bien en abrir las puertas y en trabajar y en estudiar eso, ¿no? En eso no tenemos un gran control. Decimos cosas que no queremos decir y no decimos cosas que queremos decir. Así es la creación. Pero en la lectura, ahí sí tenemos que ser arrojados. En nuestra manera de leer, en el desde dónde estamos asumiéndonos y leemos, eso es incluso político e importante, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, y bueno, pues por acá ando ya que le echamos a las redes sociales, de todas maneras, acá ando en Facebook, acá ando en Instagram. Ahí nos vemos. Bueno, pues muchísimas gracias, que pases bonita noche, que te vaya muy bien en tu seminario. Sí, gracias a todos. Muchas gracias. Bye.